cuadrante de mi curva de demanda. Básicamente B es el incremento en las cantidades sobre el incremento en los precios. Si alguien se pierde con esto, le pido que repase nuevamente los conceptos de matemática. Esto es nuestra querida y nunca bien ponderada ecuación de la recta, y obtenemos esa ecuación de la recta que matemáticamente se puede reflejar en ese cuadrante como de la manera que la estamos graficando. Bien, entendido esto, vamos a volver a nuestra gráfica, a nuestra tabla y gráfica de demanda individual, y vamos a reflejar algunos puntos sensibles que nos puede dar este esquema de demanda, o este análisis muy simple que estamos haciendo. El primer punto sensible, lo que tenemos que analizar, yo lo voy a marcar en la gráfica ahí. Nosotros vemos ahí que a precio 35 desaparece la cantidad demandada. ¿Qué nos indica esta cuestión? Aquí, a precio 35 desaparece la cantidad demandada. Quiere decir que este individuo, si el valor del libro, el precio del libro llega a 35 pesos, demanda cero, no demanda libros. Entonces, bien, ¿tiene sentido preguntarnos qué pasa si esta recta se desplaza hacia allá? O sea, a valor más alto de libros, por ejemplo aquí, que nos dé 40, nos daría, si nosotros proyectamos, un valor de, por ejemplo, menos 2. No hice la cuenta, pero supóngase menos 1, menos 2, a valor de 40, con nuestra función, menos 2. Pero ahí vamos. ¿Hay sentido de que exista la demanda negativa de cantidades? ¿Cómo hacemos para demandar menos 2, para comprar menos 2 cantidades? En este sentido, la matemática se nos limita. No tiene sentido económico el resultado matemático que sí obtendríamos si asignamos precio 40. Quien ha estudiado matemática puede obtener, por los incrementales, la ecuación de la recta, y puede matemáticamente obtener el precio a precio 40, cuál es la cantidad demandada, pero va a observar que da negativo. Esa, si hace bien las cuentas, ¿no? Esa cantidad tiene sentido matemático, pero no tiene sentido desde el punto de vista económico. Esto no existe. Bien. Por otro lado, si vamos al otro punto que podemos observar como sensible, ¿qué pasa aquí? Que hubo discusiones sobre, a ver, si nosotros decimos que a 35 no se demandan libros, que a 25 pesos este individuo nos va a comprar 2 libros, va a comprar 2 libros, que a 10 pesos el individuo va a comprar 5 libros, incluso es más, en la gráfica vemos que a 5 pesos el individuo compra 6 libros, pero a 0 pesos, que es lo que yo marqué, el individuo compra 0 libros. ¿Qué sentido tiene ese punto en este esquema? Vamos a darle un sentido matemático. Eso es lo que nos dice la matemática. ¿Tiene un sentido económico? Sí, aunque en realidad la discusión aquí es a 0 pesos, ¿cuál sería la cantidad demandada? Si regalan el libro, ¿qué demanda hay? Sería infinita. Es decir, nosotros podríamos decir a 0 pesos, esta demanda aquí se hace, así yo lo voy a tratar de ver, se llama asintótica al eje de la, se hace, digamos, infinito. La cantidad de libros demandados es infinita. Igual, de todas maneras, me inclino por el razonamiento de que la limitación está aquí, vamos a borrar un poquito para ordenarnos, esta limitación aquí, en que se hace cero la cantidad también, está relacionada con el hecho de que existe un límite en la producción de libros. Ese límite en la producción de libros estaría dado, por ejemplo, un esquema así como de la frontera de posibilidades de producción, es decir, no se puede producir tantos libros como para abastecer la demanda a 0 pesos.
Entonces me inclino por esa cuestión. Pero ahora vamos a ver otra cuestión más. Supóngase que nosotros asignamos precio, vamos a asignar precio aquí abajo, menos 2. El precio que asignamos es menos 2. ¿Sí? El precio que asignamos es menos 2. Aquí, menos 2, menos 2. Y nos va a dar un valor, de demanda. Nosotros continuamos con el valor de demanda y vamos a encontrar un valor de demanda que va a estar por acá, supóngase que sería 9. O sea que a menos 2 nosotros encontramos por debajo un nivel. Pero la segunda cuestión, así como no tenía sentido cantidades negativas, no tiene sentido precios negativos. La matemática nos va a ofrecer una solución para este sistema, para esta ecuación, pero no va a tener sentido. Es decir, cuando evaluamos a los alumnos, claramente nos fijamos que lo que nos contesta tenga un sentido económico. Si ustedes en algún ejercicio llegan a una cuestión de cantidades negativas o precios negativos, deben explicarnos claramente por qué llegaron a eso, porque lo más probable es que estén haciendo las cosas mal. Pero no tiene sentido una cantidad negativa. Un precio negativo, que es el caso que estamos viendo. Precio negativo sería, me dan el libro y encima me dan 2 pesos arriba, no sé. No tiene mucho sentido analizarlo de esa manera. Esto lo hacemos básicamente para analizar el sentido o las cuestiones que están detrás de la demanda individual. Bien, damos por cerrado el tema de demanda individual de un bien. Así como vemos la demanda de libros, podemos ver la demanda de papa, la demanda de carne o la demanda de cigarrillos o del bien que ustedes quieran. Así está analizado en la teoría económica de esta manera. La utilización de la recta es nada más que a los efectos de simplificar el análisis. Siempre partimos de la simplificación, que para complicarla ahí tiene. Bien, vamos a pasar entonces a la obtención de lo que es la demanda de mercado. La demanda de mercado. ¿Cómo llegamos de la demanda individual a la demanda de mercado, que es lo que tenemos ahí? Bueno, es muy simple. Teniendo las demandas individuales, aquí tenemos una, aquí tenemos otra, la demanda de Marta y la demanda de Juan, hemos tomado aquí, sumando horizontalmente las demandas de mercado, lo que obtenemos, las demandas individuales, lo que obtenemos es la demanda de mercado. Es decir, que la agregación del caso individual nos da la demanda del mercado, que tiene las mismas características que ya describimos. Nosotros la mostramos como una recta. Aquí ustedes pueden ver que las cantidades demandadas de X están en función del precio de X, tanto en lo individual como en la general, y fundamentalmente tiene, digamos, la misma característica en ambos ejes, donde empieza y donde termina, tiene la misma pendiente, es una pendiente negativa de relación inversa entre precio y cantidad. Aquí vemos el precio de los bienes, aquí vemos las cantidades de los bienes, y de esa manera obtenemos lo que podría ser la demanda de mercado. Nótese que las demandas individuales son distintas. Ahora estamos aquí. La demanda de Marta para este bien es distinta, tiene otra pendiente que la demanda de Juan. No obstante, el método de obtención es que fijamos un precio, por ejemplo, aquí fijan 20, y a 20 Marta demanda 3, Juan demanda un bien de estas características, y entonces la demanda de mercado pasa a ser 4. Lo mismo pasa con 10, si ustedes quieren hacer el ejercicio, van a ver que esta curva de demanda tiene esa característica. En cada uno de los precios, siempre partimos de los precios, a cada uno de los precios, que es nuestra variable independiente,
le corresponde individualmente una cantidad individual y que sumadas esas cantidades individuales para ese precio constituyen lo que es la demanda de mercado, que es lo que estamos viendo en esta gráfica. Bien. Vamos a pasar entonces, vamos a avanzar un poco en la clase y vamos a ver de la demanda, he seguido a Samuelson y Nordhaus, ahí está en varios capítulos, cuáles son los determinantes, cuáles son las cuestiones que influyen dentro de lo que es la demanda de mercado, de lo que es la demanda en general, hablando de la función de demanda. Bien, es en este sentido digo, la demanda, la primera cuestión que podemos marcar aquí es el precio del bien X. Cuando vimos que la cantidad estaba en función del precio, el primer determinante de la demanda es el precio del bien considerado. Sabemos que el precio es la variable independiente, es la que asignamos, se dice que somos tomadores de precios, ya lo van a leer. Entonces, a partir de un precio determinado, se desprende la cantidad demandada de ese bien. Entonces, el primer determinante de la demanda del bien, podemos considerar que es el precio de ese mismo bien. También tenemos como determinante, o determinantes adicionales, primero, no hay una cantidad fija de determinantes, esto es bastante variable, o sea, no es variable, pero es bastante amplia la cantidad de determinantes que influyen en la demanda. Nosotros vamos a enunciar los que son comunes y generales. Un segundo determinante que podemos marcar aquí es el ingreso promedio de los consumidores. Lo que disponen como ingreso, ustedes ya dijimos que los ingresos se obtienen, por ejemplo, de los salarios o de las rentas o beneficios, de subsidios, los ingresos que obtiene ese consumidor es lo que determina la cantidad de bienes que puede demandar, y entonces como determinante de la demanda está el ingreso de los consumidores. Ustedes pueden ir viendo el precio de X, aquí vemos en función de qué está, el precio de X, el ingreso es otro determinante, y obviamente la calidad de la demanda o la característica de la demanda de un bien normal. Yo recomiendo cuando lean que existen bienes normales, bienes inferiores y bienes superiores, pero hablando de bienes normales, siempre sin complicarnos mucho, si el ingreso del individuo aumenta, es esperable que en un bien normal la demanda de ese bien aumente. Bien, una cuestión adicional que vamos a tener es como determinante, o sea, otro determinante de la demanda del bien, es el tamaño del mercado. Aquí lo vemos aquí. El tamaño del mercado es qué volumen del mercado disponemos, qué cantidad de bienes se transan en ese mercado, qué cantidad de oferentes y demandantes concurren, qué cantidad de, qué superficie abarca ese mercado, en fin, el tamaño, el volumen, las cantidades de oferentes y demandantes, la superficie física o territorial que abarca, son indicadores del tamaño de ese mercado, y eso es un determinante importante en la demanda. Nuevamente, los precios, hay una cuestión importante aquí, precio de bienes relacionados, llamamos sustitutos y complementarios. Precio de bienes sustitutos, y estos son complementarios. Sustitutos y complementarios. ¿Qué son estos bienes? Bueno, un bien sustituto es un bien que reemplaza al bien considerado. Aquí es importante que en el léxico usen bien considerado y el bien alternativo. Un bien sustituto es el bien que reemplaza al bien considerado, y un bien complementario es un bien que marcha junto con el bien considerado. La cerveza y la pizza son bienes complementarios, generalmente se consumen juntos, y la bebida cola y
el agua mineral son bienes sustitutos. Podemos decirlo de esa manera. El esquema básicamente indica, y después vamos a ver, que la reacción del bien considerado ante cambios en esos bienes, sustitutos o complementarios, se puede medir a partir de algunas cuestiones que vamos a aprender más adelante y darnos cuenta de que, de ante qué tipo de bien estamos operando. Bien, vamos a otro nuevo u otro determinante de la demanda, lo tengo marcado aquí, que son los gustos o preferencias. A ver, es un determinante fundamental de la demanda las preferencias del consumidor, de quien va a comprar. Se pone de moda, por ejemplo, una determinada marca, un determinado instrumento tecnológico, por ejemplo, el teléfono celular, y aumenta la demanda de teléfonos celulares a expensa de lo que podrían ser la demanda de teléfonos fijos de línea en las casas. De hecho, en 30 años eso ha sido exponencial, espectacular. Aumentan las facilidades informáticas o tecnológicas que nos da el teléfono desde el punto de vista de la operatoria, y compite con la demanda de computadoras. O sea, si yo por teléfono, en mi teléfono puedo resolver, por ejemplo, el gráfico Excel que está pidiendo el trabajo práctico número 2, y no necesito la computadora, bueno, probablemente aumente la demanda de teléfonos y disminuya la de computadoras. Vamos a ver qué efecto, o sea, esos son determinantes, los gustos o preferencias. Más claramente cuando, qué sé yo, se usa pollera en determinado momento, baja, los gustos consagran la pollera como uso, disminuye la demanda de pantalones y viceversa. Los determinantes de la demanda influyen fuertemente en la demanda del bien considerado. Y por último, las expectativas. Esto de las expectativas, aquí lo tengo, pongo un etcétera largo porque hay muchísimos más determinantes que no enunciamos aquí, que se les puede ocurrir y que pueden encontrar en la bibliografía, pero básicamente lo que he tratado de nombrar es los principales. Esto de las expectativas, decía, tiene que ver con las expectativas son lo que uno espera del futuro, es decir, si la gente percibe que el futuro va a ser venturoso o eventualmente va a traer bonanza económica, probablemente aumente su demanda. Si la gente percibe que el futuro va a ser algo difícil, le va a escasear, por ejemplo, el trabajo o va a escasear los alimentos, va a cambiar las características de la demanda. Particularmente estamos viviendo una etapa en la cual esto es notorio. Lo que estamos viviendo a nivel mundial es, por ejemplo, en términos de demanda, la disminución absoluta de las cantidades demandadas de una gran cantidad de bienes. Sin ir más lejos, imagínense dónde está la demanda de viajes por turismo a otro país. Hoy nadie quiere comprar un pasaje a Europa por miedo a la pandemia, y eso tiene que ver con expectativas. Obviamente no lo hace, primero porque los países han cerrado, ¿no?, sus fronteras, pero aún si pasada esta pandemia vamos a observar que abriendo sus fronteras e intentando llegar a la normalidad, por ejemplo en este caso China está hoy prácticamente saliendo de la pandemia, y sin embargo la demanda de pasajes a China, que era muy alta desde Argentina antes de esta pandemia, se va a haber visto afectada por esa cuestión, y tiene que ver con estos dos últimos determinantes que hemos nombrado, ¿no? Los gustos y preferencias. Probablemente haya perdido preferencia el viaje a Europa, y ese gasto se destine a otra cuestión, y las expectativas también han jugado un papel importante. Aún cuando se termine la pandemia, va a continuar un tiempo importante en el cual las expectativas van a ser que por miedo o precaución o cambio de hábitos y expectativas negativas, la demanda no reaccione tan rápidamente. Bien,
qué es lo que podemos ver a partir de esta situación. Bueno, obviamente, cuando queremos graficar una función, nosotros hemos graficado en función de precio y cantidad, es decir, hemos supuesto que esto se mantiene constante. Esta es una C, acá dice constante. Hay constancia en el resto, ¿sí? Le ponemos arriba el símbolo de constante en el resto de los determinantes, y eso nos permitió graficar nuestra relación de cantidades y precios en una gráfica de una variable, o de, si ustedes quieren, en el plano, dos variables, una dependiente y una independiente. Para graficar, nosotros mantenemos todo el resto de los determinantes constantes y obtenemos entonces la gráfica que vimos anteriormente. Bien. Aquí tenemos nuevamente los determinantes de la demanda, que ya lo vimos, y vamos a ver qué pasa con movimientos de la demanda. Bien, nosotros tenemos dos tipos, o vamos a visualizar dos tipos de movimientos de la demanda, que yo he tratado de graficar o sintetizar en dos gráficas que ustedes pueden observar. La gráfica de la izquierda es la gráfica de movimientos a lo largo de la curva o sobre la curva, y la gráfica de la derecha, que es esta que está aquí, es movimientos de la curva. Es importante no confundir estas situaciones, porque representan, si bien una cuestión matemática, una cuestión importante para el análisis que vamos a deducir a partir de estas gráficas. Una cuestión que conviene aclarar aquí: ustedes observarán que en la primera diapositiva en que presentamos la demanda individual, había una tabla, la teníamos aquí al costado a la tabla. Recuerdan que había asignación para precio y para cantidades. Esa tabla nosotros la podemos construir a partir de estas gráficas que estamos viendo. Siempre hay que considerar que de manera analítica nosotros podemos construir una tabla y volcar a la gráfica, o podemos tener una gráfica y construir la tabla, sobre todo si tenemos funciones explícitas. En lo que estamos viendo ahora en la diapositiva no hay explicitación, hay precio 1, precio 2 y precio 3 en la primera, y la segunda tiene una explicitación de cantidades. Pero fuera de esto, lo que hay que comprender es que la relación entre tabla y gráfica es absolutamente certera, es decir, la gráfica representa la tabla y expresan las dos mismas cuestiones. Simplemente la gráfica, o sea, en la tabla nosotros podemos asignar valores y podemos obtenerlo de manera analítica, como vimos en las funciones explícitas, y de hecho hay ejercicios para entrenarse en eso, que están presentados como adicionales, dentro de los ejercicios adicionales. Y también la gráfica, digamos, nos permite analizar esta cuestión. Lo de la gráfica es muy importante porque la visualización simplifica absolutamente el análisis. Por eso yo me voy a basar mucho, o fundamentar mucho mis explicaciones en la cuestión gráfica. Bien, ¿qué es esto de movimientos de la demanda? Nosotros decimos que cuando los movimientos son de la variable considerada, que es el precio, cantidad en función del precio, si movemos el precio, aquí lo estamos viendo, el precio sube, la cantidad baja, el precio pasa de P1 a P2, y para P1 el punto A nos marcaba la cantidad Q1, y al subir nuestro precio, la cantidad en el punto B nos refleja una cantidad Q2 demandada de este bien. Esto es un movimiento sobre o a lo largo de la misma curva de demanda. Es decir, los movimientos sobre la curva de demanda o a lo largo de la curva de demanda se dan cuando lo que se modifica es el precio. Bien, yendo al segundo gráfico, cualquier modificación que no sea en el precio de la curva de demanda, es decir, cualquier modificación de los determinantes que vimos,
el ingreso, los gustos, la preferencia, los bienes sustitutos o los bienes complementarios o el tamaño del mercado, bueno, cualquier otro determinante que se modifique en nuestro análisis nos va a traer un desplazamiento de la curva de demanda. ¿Mm? Por ejemplo, nosotros esperamos que en el ejemplo que estamos viendo a la derecha de la diapositiva, podemos partir de la situación inicial de la demanda original, en donde a precios 2 por unidad, el mercado demanda 20 unidades, ¿verdad? Bien, supongan ustedes que el ingreso de los individuos que participan de este mercado aumentó y se trata de un bien normal, entonces la demanda se desplazó, aumentó porque el ingreso tiene, o los bienes normales, relación directa, y se desplazó hacia la demanda prima de esta situación. Vamos a poner aquí que esta demanda prima surge por más ingreso, mayor ingreso, que es asignado a la compra de estos bienes, y las cantidades demandadas al mismo precio de 2 por efecto del ingreso va a aumentar de 20 a 30 unidades. ¿Se entendió? El caso inverso, supóngase entonces que partimos de la misma situación original, donde a precio 2 la demanda original era de 20 unidades, y supóngase que aparece una demanda doble prima. La demanda doble prima que tenemos ahí es porque cayeron los gustos. Los gustos, vamos a... Hay menos gustos, menos gustos. O sea, la gente dejó de gustar de gustarle comprar, demandar este bien, cayó fuertemente la demanda, disminuye la demanda, por un problema de gustos, también expectativas, y entonces las cantidades demandadas pasan entonces a disminuir a 10 unidades, de 20 a 10 unidades. Es decir, este efecto de cambio en las cantidades se está dando por modificaciones en los determinantes que no son el precio. Cuando lo que se modifica es el precio, estamos en el esquema de la izquierda. Bien, espero que esto se haya entendido y vamos a pasar a una nueva diapositiva. Bueno, vamos a comenzar a un tema que es muy importante para la demanda, para definir la demanda, que es la elasticidad de la demanda. Nosotros vamos a ver como primer cuestión la elasticidad precio de la demanda, que es la variación porcentual de la cantidad demandada dividida la variación porcentual en el precio. Esta es la definición de elasticidad precio de la demanda. ¿Qué es lo que intenta medir la elasticidad de la demanda? Intenta ver la sensibilidad en el cambio de nuestra demanda, de la demanda de bienes, a partir de cambios en los precios. El cambio porcentual en la cantidad demandada sobre la variación porcentual en el precio. Es esto lo que estamos viendo aquí. Perdón. Esa es, digamos, lo que estamos viendo aquí. Esto es la variación porcentual, esto es la variación por ciento de las cantidades, y esto que estamos viendo aquí es la variación porcentual del precio. Esa división entre ambos conceptos, podemos decir que podemos expresar como está debajo, expresado en verde. Aquí vemos la variación de la cantidad respecto al precio, y aquí vemos la relación de precio sobre cantidad. Nos manda o nos marca el valor de la elasticidad precio de la demanda, es decir, cómo reaccionan las cantidades ante cambios en los precios. Nosotros podemos aportar aquí
que esto que he marcado ahí, eso que queda marcado ahí, como bien he puesto aquí, es el equivalente a la pendiente de nuestra recta o de nuestra curva de demanda. La pendiente de la curva se caracteriza por ser la cantidad, la variación en la cantidad dividido la variación en los precios. Pero no confundir pendiente con elasticidad, ¿eh? Es distinto de elasticidad, pendiente es distinto de elasticidad, porque justamente aquí tenemos el término que los diferencia, la razón de precio sobre cantidad. ¿Eh? Mientras la pendiente es una relación directa entre cantidad y precio, variación de la cantidad sobre variación del precio, la elasticidad incluye la razón de precio sobre cantidad, o si ustedes lo prefieren, es una relación porcentual entre cantidades y precios. Son distintos conceptos. Bien, esta elasticidad precio de la demanda, a ver, vamos a ver si tengo aquí otra forma de expresarlo. Otra forma de expresarlo es como lo estamos viendo ahí, incremento en las cantidades e incremento en los precios, se mantiene, y lo que hemos hecho en los denominadores, en este denominador, vamos a cambiarle el color, lo que hemos hecho en ese denominador, en este denominador y en este denominador, es considerar por variación promedio de cantidades y precios. Nosotros, en vez de tomar un precio y una cantidad para relacionarlo con nuestros incrementos, tomamos el promedio de la variación entre los precios que estamos considerando, entre los puntos que estamos. Q1 y P1 he anotado aquí, son los precios y cantidad iniciales, Q2 y P2 son los precios y cantidad finales, y el incremento en la cantidad y el incremento en los precios es la diferencia entre cantidades y precios. En la demanda, nosotros en la demanda partimos, aquí va precio, aquí va cantidad de X, nosotros partimos de un P sub 1 que nos da un Q sub 1 y tenemos un P sub 2 que nos da un Q sub 2. Este es sub 1, este es sub 2. Bien, este es sub 2. Nosotros aquí tenemos el incremento en la cantidad, que como aquí abajo nos dice es Q sub 2 menos Q sub 1, Q sub 2 menos Q sub 1, Q sub 1 más Q sub 2 dividido 2 es Q sub 1 más Q sub 2 dividido 2, el promedio, y luego con los precios hacemos lo mismo. Nótese que siempre este valor de elasticidad nos va a dar una magnitud negativa, porque por la misma razón de que la pendiente de la curva de demanda es negativa. A ver, vamos a tratar de deducir qué valor va a tener nuestra elasticidad. La pendiente de la curva, a ver, aquí vamos a decir, la pendiente de la curva es una magnitud negativa, lo habíamos definido por su forma intuitiva de racionalizarlo, ¿no? Si aumentan los precios, yo demando menos; si bajan los precios, yo demando más cantidades, con lo cual la relación es inversa y eso da un valor negativo. Y habíamos dicho que no tienen sentido ni precio ni cantidades negativas, es decir, son positivos, es decir, que multiplicar un valor negativo por un positivo siempre nos va a dar una magnitud negativa. El enemigo de mi amigo es mi enemigo, como es la tabla de los signos. Bien, vamos a avanzar un poco más en este concepto de elasticidad de la demanda para marchar hacia los distintos tipos de elasticidad precio de la demanda. Bueno, yo he volcado aquí en la diapositiva las distintas formas que puede tomar la elasticidad precio de la demanda. Bueno, tenemos una primer forma que adopta, que es, que es perfectamente inelástica. Entonces las variaciones de las cantidades son cero, como dice aquí,
la variación de la cantidad es 0, la variación de la cantidad es 0, la elasticidad precio es 0, y entonces al no variar la elasticidad, lo que tenemos una gráfica es de estas características. Como vemos aquí, la gráfica es de